Sin duda alguna hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribió Romanos capítulo 15, versículo 4, nos alienta de que leamos y aprendamos también sobre lo escrito anterior, porque esto ha sido también para nuestra enseñanza. Un ejemplo de ello es cuando nosotros leemos Éxodo en el capítulo 20. Miramos así en forma rápida, inmediatamente vemos los llamados 10 mandamientos. Hay mandamientos que siguen estando vigentes, que son universales, sin importar en la época que nos encontremos, siguen con plena efectividad, como el no matarás, no adulterarás y no dar falso testimonio. Y sobre todo el mandamiento de no ceder a la idolatría. Yo quiero hablar en este momento sobre el versículo 2 hasta el versículo 5 del libro de Éxodo específicamente. Hay algunas cosas que aprendí preparando una lección para la iglesia que me gustaría también compartir con usted. Leamos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay tres cosas que nosotros podemos aprender de este relato, aunque nos encontremos en este 2021. Primero, recordemos el ambiente que le rodeaba. Y en cierta forma no es muy diferente a nuestro ambiente hoy. ¿Cuál es ese? El ambiente del politeísmo. Aunque para esta época se discute si era un politeísmo o un enoteísmo. Más bien los expertos señalan que era un enoteísmo y no un politeísmo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, un politeísmo es una pluralidad de dioses, pero todos viven en armonía. Y el enoteísmo era una gran cantidad de dioses, pero había un soberano entre todos ellos. Por ejemplo, en Egipto había alrededor de 1400 dioses, según los egiptólogos, entre los cuales se consideraba a Atón como el soberano entre los dioses egipcios. Ese es el enoteísmo. Y el politeísmo es la convivencia entre todos los dioses. Como por ejemplo en las tierras de Canaán estaba Dagón, Baal, Asera, Moloch y muchos otros dioses más. Este ambiente cultural, religioso, era el que rodeaba al pueblo hebreo. Recuerde, el pueblo de Israel se desarrolló a partir de una familia, la familia de Jacob, los hijos de Jacob, que se multiplicaron estando en Egipto, de modo que ellos crecieron o se desarrollaron ya estando en una civilización bastante, pero bastante formada. Entonces de allí parte también, en cierta forma, podemos decir, la necesidad de sacarlos de ese ambiente para darle una nueva ley. ¿Por qué decimos que este ambiente no es tan diferente al nuestro hoy día? Porque hace poco me encontré con un libro en donde hablaba sobre la necesidad del politeísmo otra vez y no de un monoteísmo. El libro desarrollaba la idea de que necesitamos aprender a convivir como lo hacían los antiguos, en donde ningún creyente de un dios venía y atropellaba a otro creyente de otro dios. Sin embargo, eso en la historia no corrobora tanto porque, por ejemplo, nosotros vemos que Quemos era el rival de Baal. Baal era el dios de la lluvia y Quemos era un dios al cual se le ofrecían sacrificios humanos. Pero los dioses cananeos, por ejemplo, eran bastante territoriales. Ese era el concepto que se enseñaba. Eran territoriales y eran bastante posesivos y muy crueles. No eran nada de amor y tolerancia como hoy día se quiere pregonar. Ese es lo primero que nosotros aprendemos de este ambiente que rodeaba al pueblo hebreo cuando salió de las tierras de Egipto. Ahora, ¿por qué es peligroso la idolatría? Bueno, es peligrosa porque justamente Dios no está incluido en un enoteísmo. No es que fuera de él hay más dioses. No existe ningún
Dios fuera de Él, ni Él comparte su gloria con nadie, pues Él es único, Él es soberano. Por eso la idolatría es peligrosa, porque es desplazar a Dios del lugar que Él, con su derecho, tiene y merece, para colocar otra cosa o otro objeto, puede ser creado o de nuestra imaginación, en el lugar que a Él le pertenece. Eso es peligroso. Eso es un pecado bastante peligroso, es colocar a Dios en otro lugar que Él no merece y colocar algo que no tiene valor alguno. Ese es el peligro de la idolatría. Lo otro que vemos según Éxodo capítulo 20 también es la exclusividad de Dios. Cuando hablamos nosotros de exclusividad, queremos decir que es único, es singular y no hay nada semejante a Él. Él es autosuficiente, eso es lo que vemos en la Biblia. Dios es autosuficiente. Él no necesita de otra divinidad para poder hacer algo, como lo hacían los dioses en la antigüedad. Se necesitaba de un dios, por ejemplo, del sol para que saliera, y se necesitaba lluvia, se recorría otro dios. Sin embargo, el Dios que nosotros encontramos en la Biblia, el que guió al pueblo de Israel y que se reveló a sus santos profetas, y el que nos habla hoy a través de la Biblia, Él es autosuficiente. Usted recordará en primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el desafío del profeta Elías y los sacerdotes de Baal, que los sacerdotes de Baal empiezan a rasgar sus manos o sus brazos. La idea es cortar sus brazos, que estaban cortando, tratando de invocar a Baal para que enviase lluvia. Eso nos enseña el pensamiento antiguo, en el cual los dioses actuaban o eran motivados en cierta forma o en mayor forma por los acontecimientos de los seres humanos. Sin embargo, no es así con nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios es único y es muy exclusivo. No está dispuesto a compartir su lugar con otro, pues Él es Dios. Tampoco está limitado a un territorio como los dioses antiguos. Otro episodio del que podemos aprender que ellos pensaban así es con el propio Jonás. Cuando se le envió para que predicara a Nínive, él lo que hizo fue huir a Tarsis en una embarcación, porque en el entendimiento antiguo se creía que los dioses tenían límites, es decir, fronteras, llegaban hasta ciertos lugares. Pronto Jonás entendió que la presencia de Dios no está limitada y tuvo que obedecer el mandamiento de ir a predicar a una nación muy lejos de la tierra de donde él se encontraba. Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Cualquier cosa creada de este mundo no es Dios, porque Él está en un lugar donde nosotros no le podemos ver, pero sabemos que existe. Juan 4:24 dice que Él es espíritu, por lo tanto no podemos hacer algo semejante a Él, porque es espíritu y el espíritu no lo vemos. Y el que no lo veamos no significa que no exista. Lo tercero que podemos nosotros aprender de este relato de Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 5, son los beneficios. Los beneficios de colocar a Dios como primero que todo. Usted recordará que el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa que Dios no está de acuerdo que nosotros le pongamos en un segundo lugar. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, rumbo y dirección. Hay cercanía hacia el Creador. Sabemos, confiamos, miramos firmemente y tenemos un rumbo. Por ejemplo, el salmista en el capítulo 23, versículo 1 al 4 dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una de las ventajas de ser cristiano es que tenemos rumbo.
sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que esperamos por medio de la santa palabra de Dios. También nosotros podemos encontrar el beneficio de una sola devoción. Los antiguos tendrían que aprender todos los rituales de la idolatría para no ofender así a ninguna de las divinidades antiguas. Nosotros exclusivamente lo único que tenemos que aprender es cómo es que a Dios le gusta que se le agrade, cómo a Dios le gusta que se le sirva y cómo se le adore. Ese es uno de los beneficios. También vemos en este Dios de la Biblia, el único Dios, un beneficio que es la civilización y la educación. Cualquiera podrá discutir diciendo que la religión ha provocado guerras, problemas, conflictos. Sin embargo, eso no es cierto. Eso es provocado cuando hay intereses de por medio, pero la religión ha promovido la civilización y la educación. Muchos han sido beneficiados de esto, aunque nieguen la existencia de Dios. Nuestros países, por ejemplo, han sido establecidos sobre bases cristianas, entre las cuales todos ahora gozamos. Pero en países donde la religión cristiana no juega un papel importante, son países que viven constantemente en conflicto y apenas están tratando de desarrollarse. Otro beneficio que nosotros podemos tener de esto es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. A diferencia de los cananeos, pues tenían que tratar de probar todos los recursos posibles para ver cuál era realmente el ritual que le gustaba a aquellos dioses. Sin embargo, nosotros por medio de la palabra comprendemos cuál es la voluntad de Dios y cómo Él espera que nosotros nos acerquemos a Él y hagamos. Y como ya hemos mencionado, necesitamos rumbo, y ese rumbo solamente lo podemos tener en el Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermano mío, fíese de Jehová. Esta parte de Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 5, no cambia para el día de hoy. Si bien nosotros no vivimos en estos países, ni vivimos en aquella época, Egipto, Canaán, hoy día podemos caer en la idolatría. Y cuando hablamos de la idolatría, nos referimos a que no necesariamente usted tiene que hacer una especie de ritual o seguir o crear una imagen, dedicarle su vida, sino que colocar cualquier cosa en primer lugar en nuestra vida como una prioridad para vivir, como puede ser incluso nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra familia o nuestros deseos personales. Simplemente eso es caer en un error. Y ese es desplazar a Dios del lugar que Él merece. Recuerde que en el verso 5 dice: Él es celoso, Dios es celoso. Nosotros tenemos un problema con la palabra celo. Le damos una connotación negativa, pero en la Biblia encontramos también que se usa en el término también se usa en el sentido santo y sagrado. Dios también nos cela, el Espíritu de Dios nos cela. Entonces, tengamos nosotros cuidado de caer en este error. En lugar de practicar el monoteísmo, el Dios absoluto, y hacer y cumplir lo que Él nos demanda, caemos en una especie de enoteísmo. Creemos en Dios, sí, pero no me quiero desligar tampoco de mis diosesitos o de mis pequeñas imágenes. Y recurro a mis pequeñas imágenes para mi satisfacción personal. Cuando estoy en problema, entonces busco al soberano entre todas las cosas. Pero no ese es el rumbo que nosotros necesitamos y debemos llevar. Entonces, para finalizar, yo quiero animarle a que perseveremos en este camino. Amemos a Dios sobre todas las cosas. No caigamos en el pecado de la idolatría. Es un pecado de abandonar a Dios y darle gloria, honra a cualquier cosa que no sea Dios. Ese es un pecado bastante grave, porque es darle la espalda a Dios para encariñarnos y adorar cualquier objeto.
Y no necesariamente usted necesita una imagen frente a sus ojos para decir que es idólatra. Por ejemplo, hay una fuerte tendencia ahora de la idolatría hacia la ciencia o hacia el conocimiento, hacia los objetos, hacia los placeres de la vida. Cualquier cosa que haga en nuestra vida que Dios ocupe un segundo o tercer lugar se convierte en una idolatría. Cuidado. Finalmente, si deseamos que Dios nos bendiga, pues hagamos las cosas que a Dios les gusta.